Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a una nueva edición de Creando Polémicas del Grupo Centro. Ya sabéis, una iniciativa que tiene como objetivo el debate y fomentar un poco la discusión en el ámbito de los tumores genitourinarios. Como siempre, tengo el placer de estar esta tarde con dos de mis compañeros, el doctor Enrique Grande del Hospital MD Anderson y el doctor Álvaro Pinto del Hospital La Paz. Y esta tarde tenemos el placer de contar con tres personas que tienen experiencia en el manejo de pacientes con cáncer de riñón para que, bueno, entre todos seamos capaces de fomentar el debate y sobre todo, ahondar en las polémicas que surgen en el manejo de esta enfermedad. Tenemos por un lado a Saray Galván, oncóloga médica del Hospital Negrín en Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy Saray, bien. ¿nos oyes bien? Muy bien, sí. Gracias Encantado de tenerte, Saray. Gracias por la invitación a todos, chicos. A ti. Por otro lado tenemos a Paco Zambrana del Hospital Infanta Sofía aquí en San Sebastián de los Reyes. Hola, Curro. Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Curro? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. A ti. Y finalmente tenemos a Guillermo de Velasco, que todos lo conocéis, oncólogo médico del Hospital 12 de Octubre aquí en Madrid. Hola, Guille. Hola, ¿qué tal a todos? Un placer estar aquí esta tarde con vosotros. Pues nada, bienvenidos a los tres y ya, como sabéis, la dinámica de la reunión es simplemente ser capaces de, bueno, de entablar una conversación haciendo hincapié en aspectos controvertidos del manejo de una enfermedad. En este caso vamos a hablar del cáncer de riñón, lo vamos a situar en el contexto metastásico, ¿vale? La primera pregunta es fácil, ¿vale? Yo lo dije antes, la primera va a ser sencillita, simplemente para que en un minuto cada uno de vosotros me digáis qué es lo que está haciendo ahora mismo en el tratamiento del cáncer de riñón en primera línea, qué es lo que podéis utilizar si estáis manejando TKIs o estáis manejando dobletes. En un minuto, Saray, si empiezas tú, ¿cómo estáis manejando ahora mismo en vuestro hospital estos pacientes? Pues ahora mismo los pacientes que son de buen pronóstico, todavía tenemos pacientes que le estamos poniendo pues algún TKI, ¿no? Ya sea de primera línea. Los pacientes que son de intermedio y de mal pronóstico, pues estamos poniendo inmunoterapia o pembrolizumab en primera línea. O sea, podéis tener el doblete de nivo-ipi o pembrolizumab también. O pembrolizumab, sí. Ok. Momento, Luego, pues eso va a generar polémica ahora. ¿Lo sabes, Saray, cuando has contestado esto? Yo me voy a Canarias, ¿eh? Yo también. Curro, venga. Bueno, pues mi experiencia es interesante, sobre todo en la época COVID. ¿Por qué? Básicamente porque hemos, en todo este tiempo convulso del COVID, pues la Comisión de Farmacia pues básicamente ha pasado más fácilmente los dobletes de nivo-ipi y entonces ha habido un par de ocasiones en las que hemos podido ponerlo, pero fuera de eso, sunitinib como primera línea en absolutamente todos los pacientes. Pero ahora mismo, como digo, la posibilidad de usar cabozantinib o usar el doblete de ipi-nivo en pacientes de pronóstico pobre o intermedio se ha abierto un poquito más. Y bueno, yo espero que esto se solape con las aprobaciones, que espero que estén al caer. Quizá durante el debate vosotros tenéis información privilegiada y nos podéis ilustrar. Y Guille, por último. Y nosotros, todo lo que es intermedio y pobre dentro de ensayo, lo que podemos, que tenemos ensayo clínico de ipi-nivo más menoscabo, y lo que no es de ensayo, pues hemos luchado para el intermedio y pobre. Hasta el año pasado casi todos los pacientes los luchábamos para el ipi-nivo y ahora ya tenemos algún paciente también con axi-pembro en buen pronóstico. Todos pedidos compasivos, que no es fácil porque al final tiene mucho más trámite y no está aprobado, entonces es un poco más complejo. Ok. Pues el buen pronóstico... Sí, empieza a apretar. Vamos a apretar. A ver, o sea, ninguno de vosotros utiliza Avelo-Axi, una gran combinación. Una combinación muy interesante, habrá que esperar y yo creo que bastante tiempo hasta que lo tengamos. Yo en algún paciente que me ha parecido que era importante, que era insuficiente un TKI solo o una inmuno solo,
pues he buscado por todos lados o bien un uso expandido o bien algún tipo de acceso, pues porque, por ejemplo, el nivolumab pues se puede conseguir, o el pembro se tiene en la farmacia. Lo que necesitaríamos sería la otra parte y no lo he conseguido. Yo estoy de acuerdo. Sí, yo aquí hay dos puntos. Cuando hablas de Axiabelu, el punto uno es, obviamente, el acceso, que claro, tenemos mucho más acceso al pembro en general y entonces es más fácil meter, por lo menos en nuestra farmacia, cuando pides un pembro que cuando pides con un fármaco que hay menos datos. Y luego el segundo punto, y esto ya hablando del COVID-19, que en algún momento sí que yo creo que ha habido bastante de cómo adaptarse al manejo. Nosotros con el pembro hemos estado utilizando la dosis de 400 cada 6 semanas. Aquí claramente Abelu es verdad que está trabajando con la dosis de 1200, pero todavía tenemos aquí que en este contexto de que necesitas menos exposición al hospital, dosis más espaciadas, en este claro sí que hay una ventaja clara con el pembro respecto al Abelu. Sí. ¿Y Saray? En las islas, a ver, yo y Pinivo sí que hemos puesto, Pembroaxi no hemos pedido todavía ninguno, pero sé que nos lo autorizarían. Quería especificar un poco, ¿sabes? En ese aspecto. O sea, que nosotros Pembroaxi todavía no lo hemos puesto, pero sé que no tendríamos problemas para hacerlo. Y Pinivo sin problemas, lo estamos poniendo, hemos pedido alguno ahora durante el COVID y no ha habido problema, pero hasta hace poco pues hemos estado poniendo TKI sobre todo, en la primera línea. ¿Los tres seguís usando un TKI en buen pronóstico? Sí. Yo sí puedo, en general soy más de doblete, en el de buen pronóstico también. Entonces, lo que digo es que como una cosa que sí que tenemos menos problemas, poner un TKI en primera línea, de tal forma que podemos empezar poniendo, por ejemplo, axitinib y luego pedir el compasivo del pembro y añadir el pembro, aunque no sea, es decir, no tener que esperar. Aunque justo en el de buen pronóstico habría menos problema en este contexto, que podrías decir, bueno, pues espero unas semanas hasta que me den la aprobación, si me la dan, y empiezo con Axi Pembro, pero yo a priori a día de hoy también en general y globalmente, si el paciente está bien, en buen pronóstico también iría a un doblete. O sea, que ya lo de la vigilancia pasamos de... Pues es que creo que yo cada día paso más en el sentido que yo creo que la vigilancia está muy bien, pero en la medida que tú cada vez los tratamientos que tienes ofrecen más al paciente, antes no tenías la posibilidad de decir, bueno, ahora no sabemos muy bien, pero estamos viendo que el impacto en supervivencia globalmente es muy importante. Estamos hablando de pacientes con respuestas completas a medio largo plazo, que no sabemos cómo impacta eso, pero casi respuestas completas, que quizás sí que estás cambiando la evolución de la enfermedad. Yo creo que cuanto mejores drogas tienes y puedes tolerarlas mejor a largo plazo, pues yo me planteo que a día de hoy esos de Active Surveillance no son pacientes que se curaban, es decir, eran pacientes que les seguías y luego les tratabas. Entonces creo que si son pacientes para tratarles, yo soy más de pro tratarles global a priori al inicio que esperar a tratarles más adelante. Pero me encanta ese comentario, Guille, porque tú lo que buscas es supervivencia global, ¿no? Y justo Pembroaxi, grupo favorable, supervivencia global, la acabamos de ver, hazard ratio 1.06, o sea que es mejor Darzúter, con lo cual avala tu teoría de Darzúter. Claro, pero aquí estás... No vale la pena, es lo que digo. Sí, yo creo que aquí, a ver, al final tú estás aquí mirando, es una población de un subanálisis, que es una población pequeña, donde el seguimiento a largo plazo son seguimientos muy largos. Yo creo que globalmente da la sensación que Axi-Pem, el problema es que no tenemos ningún biomarcador sólido para decir, oye, estos pacientes van a responder mejor a un TKI o a una inmuno. Vemos que globalmente, incluso los pacientes de buen pronóstico pueden ir muy bien o bien con la inmuno o bien con el TKI, es decir, que tampoco tienes datos claros de podríamos tratar solo con monoterapia o no. Yo creo que globalmente, que es lo que aportan los datos de los estudios de combinación, globalmente los datos son muy buenos. Cuando hacen el estudio de subanálisis, en el de Axi-Pembro parece que no, pero el de Axi-Abelu parece que sí. Yo no creo que sean datos porque estamos viendo una especie de esquina del estudio, entonces globalmente no lo veo. Yo creo que lo que sí que tienes que pensar es, oye, el paciente está fit para recibir los dos tratamientos, está bien, vamos a encontrar, o es un paciente que tiene comorbilidades, que tenemos más problemas, donde a lo mejor es un contexto diferente. Pero yo creo que globalmente los estudios, da igual el pronóstico que sea, el estudio de Axi-Pembro ha sido positivo y era para toda la población. Que el subanálisis es negativo, bueno, es un subanálisis, esto no tiene poder para demostrar que el de buen pronóstico al final es un subanálisis. Si fuéramos por subanálisis no tendríamos datos. Y es más, yo antes era más pro decir, oye, mira, el grupo de buen pronóstico tiene un perfil de angio high y quizá este es el paciente que a lo mejor habría que hacer un marcador de, oye, si es de buen pronóstico y es angio high, pues a lo mejor sí que un TKI solo le daríamos, pero ni siquiera, porque de los datos que se han presentado en ASCO con Ipi-Nivo,
veíamos que el Ipi-Nivo iba también bien en los angio-high. Luego la inmuno no va con el angio. El TKI seguro, pero la inmuno no queda claro. Entonces, yo creo que a día de hoy, creo que la toxicidad no es mayor con el combo globalmente que con la monoterapia. Y ya digo yo que a priori en un paciente que creo que puelo tratarle con combinación lo voy a hacer. Pero por ese argumento, ¿no? Dime. El Checkmate 214 es un estudio en global, cogiendo toda la población, es un estudio positivo para la supervivencia global. Sí, pero ¿cuál era el objetivo principal? En la población de intermedio y pobre pronóstico. Y en Axi-Pembro el objetivo era para toda la población, es la diferencia. De todas formas, incluso yo he de decirte que era bastante pro de utilizar Ipi-Nivo en pacientes seleccionados en buen pronóstico cuando no tenías datos de supervivencia global y en aquellos pacientes lo mismo, ¿no? Pensando en un beneficio a largo plazo. Pero vamos, que ahora con los datos creo que soy más Axi-Pembro en un TKI, o sea, tienes que hacer un combo en todos los pacientes y luego intentar ver qué paciente para cada combo. Pero creo que globalmente soy más de combo. Saray, Guille no tiene ni idea. ¿Tú qué opinas? Guille tiene mucha más idea. No, que esto es libre, o sea, que esto es mi opinión. No, a ver, el tema sobre todo es la parte económica. A mí me pondrían restricciones en la farmacia en este tipo de pacientes con los resultados que acaban de salir de Pembroaxi, como bien dice Enrique, ¿no? Con el tema de que al final no hay diferencias estadísticamente significativas en ese subanálisis. Entonces, yo, de entrada, por el hospital, que tengo que ser un poco consecuente con el gasto económico, pues tendré que seguir poniendo a día de hoy un TKI en este tipo de pacientes. Eso es lo que hay. Lo que sí que quería, bueno, preguntaros también, aunque bueno, es una pregunta que no tiene respuesta, pero bueno, estamos aquí para discutirlo, ¿no? Habéis dicho, pues bueno, con mayor o menor facilidad de acceso, que en intermedio mal pronóstico, pues pelear el Ipi-Nivo, pelear el Axi-Pembro, pero ¿cuál? ¿Ipi-Nivo o Axi-Pembro? Al paciente no le puedes dar los dos. ¿Qué pacientes son más para Ipi-Nivo? ¿Qué pacientes son más para Axi-Pembro? O a lo que puedas acceder. Sí. Yo no sé cómo respiran vuestras farmacias, pero la mía va, creo que la mayoría, van con pies de plomo y en ese sentido las aprobaciones, no sé lo que va a tardar la aprobación de las combinaciones TKI-Inmuno, pero supongo que tardarán un poquito y en ese sentido la combinación Ipi-Nivo creo que va a ser más fácil de conseguir a día de hoy en la farmacia de mi hospital. Me gustaría saber qué pensáis de la vuestra. La combinación TKI-Inmuno creo que va a tardar. Respecto a lo que decíais de los pacientes de buen pronóstico, entiendo perfectamente lo que dice Guillermo, pero en una farmacia no teniendo ensayo, que los hospitales grandes pues es bueno, lo tenéis y eso es una maravilla, pero en hospitales donde tenemos que trabajar con lo que hay, yo creo que a día de hoy, en pacientes con pronóstico favorable, uno se puede quedar muy tranquilo diciendo que no impactas negativamente la supervivencia global, empezando con los estudios de Axi-Pembro. No impactas negativamente la supervivencia global empezando con un TKI y a la progresión ponerle una inmuno. Otra cosa son los pacientes que a lo mejor preveas que una respuesta completa o que una respuesta completa o una respuesta mayor pueda cambiar el curso de la enfermedad y puedes hacer algún tipo de tratamiento local sobre alguna de las lesiones. Yo creo que en esos casos, evidentemente, creo todo lo que sea aumentar la tasa de respuestas es importante y la combinación de Axi-Pembro dobla la tasa de respuestas completas. Pero para mí la toxicidad creo que sí es importante tenerla en cuenta y aunque no es mucho mayor, pero añadir una inmunoterapia a un TKI pues sí que tiene cierta toxicidad que hay que estar pendiente, no en todo el mundo, pero bueno, que creo que hay que considerarlo también. Ya me callo. Curro, bueno, y los demás. Si empezamos a tener en cuenta la opinión de la farmacia, ¿pensáis que algunos puedan cometer la tentación de pedir la expresión de PDL1 para el beneficio a corto plazo de esa primera línea? Puesto que los 3 estudios demuestran un beneficio de la combinación en PDL1 positivo a supervivencia libre de progresión. No hablo de supervivencia global, a supervivencia libre de progresión. ¿Pensáis que alguna puede, no sé, Curro, tú estás hablando de tu farmacia, ¿crees que esto se lo va a mirar o no? No.
Yo creo que es más complicado. No lo voy a mirar, En la pero... mía tampoco, ¿cuál pide? En la mía tampoco lo pedirían, porque ¿en qué se basarían? Yo justificaría... Bueno, pues todo yo te pongo una curva de hazard ratio de 0,5 frente a una hazard ratio de 1 y tu Ya. farmacéutico decide, ¿no? ¿Pensáis que alguno tiene la tentación o no, no? Por No. lo que... ¿No? Yo creo que una cosa es lo que me gustaría hacer y otra cosa es lo que me dejen hacer y otra cosa es la farmacia, que yo creo que esas son cosas diferentes. A nosotros tampoco nos dejan aquí, que tampoco es aquí, esto es el 12 de octubre, pones aquí lo que te da la gana cuando quieras. Lo que pasa es que hemos puesto TKIs a pacientes de buen pronóstico, los cuales no eran para ensayo y en los cuales a lo mejor decíamos, bueno, este paciente tampoco se va a beneficiar tanto, pero que creo que si tengo que elegir paciente que está bien, clínicamente bien, es un paciente con una edad relativamente joven, como suele ser los renales, un tío de 50 años, que viene, aunque sea de buen pronóstico, creo que intentaría ir a por una combinación con Axi-Pembro. Y luego, el tema del PDL1 es que no lo veo, es verdad que como tiene bastantes problemas y como tampoco está tan instaurado en el génito urinario, porque ni siquiera nosotros, es verdad que ahora nos pasa que algunas veces nos lo hacen en vejiga, y el problema es que nuestro patólogo nos lo suele hacer con 2 anticuerpos por ir viendo y nos suele salir uno positivo y otro negativo. Entonces es que es bastante desquiciante. Entonces, ¿no? Si tienes el ventana positivo y te hacen el Combine Positive Score y es positivo, y dices, bueno, a nosotros nos dejan poner atezo, pero no puedes poner atezo con el Combine Positive Score. Entonces es que no tiene mucho sentido. Ya, pero al final lo hace, claro. Oye, pero al final mi primera pregunta ha sido que AbelUAxi, ¿en dónde queda? Todos habéis dicho que sí, pero no ha salido en vuestro algoritmo. Y el único estudio con PFS significativo y favorable es el de AbelUAxi. ¿No puede ser eso en su grupo, Saray? No, sí, cierto, pero ahora mismo AbelUAxi todavía tiene pendientes, ¿no? Los resultados también de supervivencia global, ¿no? Y a la hora de ponerlo, pues yo creo que hay que tomarlo con cautela, ¿no? Yo si tengo otra alternativa que a lo mejor la puedes poner, si es que la puedes poner, porque tampoco es que sea fácil poner un PembrOAxi en estos pacientes y teniendo el TKI, que es más económico. O sea, que es que ahí te van a poner pegas en cualquier hospital, ¿no? Curro, ¿tú qué dices? ¿Tú dónde ves AbelUAxi? Vamos, de AbelUAxi, efectivamente, para mí sería de los estudios de TKI inmuno aquel en el que yo tendría más en cuenta el PDL1. Creo que los datos son más sólidos con ese biomarcador en esta combinación, pero vuelvo a decir que es que el PDL1 en riñón no es como en vejiga, que creo que el algoritmo está un poco más claro. Está clarísimo. También desde hace tiempo para poder decidir tratamientos. También pues porque en vejiga pues tenemos muchos pacientes, digamos, unfit y en ese sentido pues hay algoritmos bastante claros y no tendrían otra opción si no hubiera ese algoritmo. Entonces, bueno, a mí me gusta la combinación Axi-Abelu, creo que Abelu también es un muy que se maneja muy bien y la que tiene más datos de biomarcador. Pero creo que va a tardar. No sé si tú lo puedes usar en el MD Anderson de un modo un poco más libre, pero en mi caso, olvídate. Esto es mejor que el 12 de octubre. Dale, Guille. No, a ver, yo creo que te gustan mucho los subgrupos. Yo creo que si vemos los estudios hay que ver. Si los estudios han sido positivos, a mí me cuesta creer, ¿no? Cuando dices, venga, es entre el Axi-Pembro y el Axi-Abelu, que hay mucha diferencia real entre el Abelumab y el Pembrolizumab. Yo creo que al final es como por lo que vamos viendo muchas veces en otros estudios, como en vejiga, ¿no? Que uno es positivo, otro es negativo. ¿Tanta diferencia realmente entre el anti-PD-1 y el anti-PD-L1? ¿O se pueden realmente...? Porque en este caso justo el Axi es el mismo fármaco. Entonces, yo creo que incluso, yo en este segmento dirías, a ver, ¿pondrías en un buen pronóstico Axi-Abelu y luego en los de intermedio y pobre Axi-Pembro? No lo veo. O sea, no lo veo como tan encajonado en los subgrupos. Yo creo que globalmente los estudios son positivos. Yo iría por un combo. Me da igual cuál me pongas delante ahora mismo, si sea Axi-Pembro o Axi-Abelu, cualquiera de los dos iría por él en los pacientes que creo que son que creo o quiero ponerles un combo. No me preocuparía tanto si es el Pembro o el Abelu el fármaco que pongo como combinación con el Axi. Y en todo caso, sí que miraría que justo en el buen pronóstico el Abelu tiene una ventaja a priori cuando hacemos las comparaciones un poco, que sí que parece que la discontinuación con el fármaco es un poquito menor, pues que el perfil, pero yo creo que al final es que
tampoco hay, son cosas tan sutiles que creo que en la práctica va a ser más el acceso. Yo creo que el acceso va a ser más importante. Es decir, si a Sara mañana le dicen que puede poner a Belu, no se va a plantear si en el pobre pronóstico hay problemas con el Axi. Va a poner Axi a Belu a todo el mundo. Exactamente. Y con los datos que, bueno, no datos, pero sabiendo que Cabo Nivo es positivo, que el Lemba-Pembro, bueno, pues ya veremos, pero es posible que también lo sea. ¿Qué tendrían que tener estos ensayos para que supusieran, bueno, pues desplazar a Axi-Pembro, suponiendo, obviamente, que van a tener supervivencia global? ¿Qué tendrían que aportar? Porque a lo mejor pensamos, al menos como TKI, que con Cabo o con Lemba vamos a tener más toxicidad que con Axi. ¿Qué necesitáis para que os para que os planteéis que Axi-Pembro pues sea desplazado por Cabo Nivo o por Lemba-Pembro? No tengo yo diría más datos probablemente de duración de la respuesta. Axi-Pembro todavía no tenemos esos datos de duración de la respuesta, de esas respuestas, digamos, completas, que eso es un dato también muy importante. Y Lemba sobre todo pues es un multiquinasa, ¿no? El inhibidor multiquinasa. Entonces, en ese sentido creo que es un fármaco más desconocido, ¿no? Más complejo y también más desconocido para saber a largo plazo qué puede ocurrir. Los datos de Lemba-Pembro en segunda línea pues son estupendos, pero bueno, seguimos estando en segunda línea, ¿no? Entonces, yo creo que eso de Lemba-Pembro hay que esperar. De Cabo Nivo, quizá nos puedes comentar tú, sabes mucho más de eso, ¿no? Lo tienes ahí. Eso. Oye, vamos antes de entrar en la segunda línea, ¿y qué hacemos con los que no tienen célula clara? Y no me hablo del sarcomatoide, porque yo en los últimos 3 meses hemos tenido la suerte, entre comillas, de ver 3 papilares y claro, empiezas a ver datos de inmunos sola, pero tampoco no son muy atractivos. ¿Qué estáis haciendo ahora y cómo veis este grupo? Entonces, Saray, ¿qué estáis haciendo ahora mismo en esos subgrupos? Pues sí que hemos puesto en algún papilar, pues hemos comenzado con cabozantinib de primera línea, y si no, pues SUTE. Pero sí que hemos puesto cabo de primera y no hemos tenido problemas. Da igual del tipo 1, tipo 2, da igual. Bueno, no, depende de si el patólogo te lo hace, porque hay veces que no lo hace, ¿eh? No, aquí no, sí, claro, hay que pedirlas esas cosas. Ay, no siempre ¿Los demás? Nosotros lo pedimos, pero no siempre están dispuestos a ello, pero normalmente o SUTE o cabo. Pero no te atreves a poner una combinación de inmuno en este grupo, a día de hoy. A día de hoy no. Y no la he puesto, lo reconozco. No sé qué dicen los demás, que tienen más experiencia, pero... yo si queréis cuento, nosotros hemos abierto un estudio que es el Sanifóricas, que es con Ipinivo versus Standard of Care, en no célula clara. La experiencia... En el tipo 1 peleo el cabo y lo he usado y con... Espera que... Perdón, que sí me he tenido un problema en la conexión. No pasa nada, sigue curro. No, que es que me ha entrado una llamada y entonces se ha... No, yo estaba diciendo que los papilares tipo 1 sí que es todo lo que puedo el cabozantinib y tengo unas experiencias muy buenas. En los demás pues empiezo con un SUTENT y en el sarcomatoide claramente pues peleo por una inmunoterapia de entrada. Guille, ¿comentabas tú tu experiencia con ese estudio? Sí, nosotros hemos utilizado Ipinivo en varios pacientes y la verdad es que so far, que se suele decir, no hemos tenido mucho beneficio, ¿eh? Entonces nosotros es verdad que solemos empezar a todos los pacientes con TKI en primera línea y normalmente con sunitinib, que es con lo que tenemos más experiencia, y a la progresión es verdad que usamos bastante cabo, porque es verdad que con cabo estamos teniendo bastante mejor experiencia globalmente, ¿eh? Y de hecho casi todos los pacientes que hemos metido con Ipinivo en primera han hecho cabo en segunda y en general hemos tenido bastantes mejores resultados de lo esperado. Al final hay un estudio, ¿no?, que está en marcha, que es de Montipal, ¿no?, que es un estudio pequeñito con 88 pacientes, pero que es un fase 2, ¿no?, que randomiza cabo versus SUTENT. Veremos si ese estudio es positivo. Oye, antes de entrar en lo demás, se me olvidó preguntaros una cosa al principio,
y es vuestra percepción. A lo mejor Saray no, porque trabaja en un paraíso allí en las Islas Canarias, pero vosotros dos que como nosotros hemos vivido la pandemia en Madrid, ¿tenéis la percepción, como la tengo yo, de diagnósticos muy pasados desde el punto de vista clínico recientemente? Es decir, que estamos viendo pacientes con muchísima enfermedad de debut ahora mismo. ¿O es una yo no he percepción tenido tantos diagnósticos, pero por ejemplo, uno que ha empezado con Nivo-IPI, efectivamente ha venido un sarcomatoide, ha venido con una carga de enfermedad impresionante, un tumor puesto y metástasis, digamos, óseas con masa de partes blandas muy grandes, ¿no? Incluso no sabes cómo no ha tenido dolor antes, porque ha sido antes lo estético, lo que se veía el paciente que el dolor. Entonces, bueno, hay un caso concreto, ¿no? Pero por lo demás, diría que tampoco ha habido tanto tumor. Quizá hay que esperar en 15 días, pues se hace evidente la realidad. Porque Javi, antes más avanzados. Antes de pasar a la segunda línea, otros TKIs en primera línea, célula clara, TIVO y CABO, porque los dos están aprobados. Saray, ¿cuál es tu experiencia con ellos? Con TIVO y con CABO. Ajá, sí. En primera línea. En primera línea he puesto un TIVO, pero realmente porque ese TIVO venía puesto de otro hospital y la verdad que la experiencia no fue buena porque el paciente tenía muchas enfermedades cardiovasculares y al final hizo un pequeño evento cerebrovascular y con CABO en primera ha sido buena, la verdad. Lo he puesto, pero sobre todo en papilar renal, en primera línea. Bueno, normalmente, si es células claras, sí que empezó más con SUTEN de primera línea, habitualmente. ¿Burro? Mi experiencia con cabozantinib en primera línea es muy buena, en papilar tipo 1 y luego también en célula clara. Además, tengo 2 casos de reducción de dosis, digamos, rápida desde el principio, uno de ellos hasta llegar a 20 y que lleva pues más de un año con dosis de 20 y con estabilización, mejoría de calidad de vida, etcétera, con una dosis de 20 después de una mala tolerancia a 60 y a 40. Entonces, esa es, y contigo no tengo experiencia. Y nosotros el TIVO, como al final he comentado, ¿no? Que a mí me gusta, soy más de combo, entonces el TIVO es como lo opuesto. Entonces, pero sí que es cierto que tenemos experiencia con el TIVO en terceras o cuartas líneas. Pues hombre, la tolerancia es buena, pero bueno, más o menos como al final es otro TKI. No soy capaz de ver tampoco diferencias tan claras respecto también es que como al tratarlo en terceras o cuartas líneas es más difícil ver a lo mejor el beneficio que puede tener, ¿no? de tolerabilidad en la primera línea en pacientes que estén mucho tiempo con TKI. Y luego respecto al CABO, tenemos un fantástico estudio que se llama CABO PRE, ¿verdad Álvaro? Que es colaborador, que es para pacientes de intermedio pobre pronóstico con que hacemos el cabozantinib perioperatorio en pacientes con enfermedad metastásica. La verdad es que nosotros en nuestro hospital hemos metido como 8 o 9 pacientes, casi todos responden. Otra cosa es que no todos llegan a hacer una buena cirugía citorreductora porque son pacientes de intermedio pobre pronóstico, pero la experiencia es buena en general con el CABO. El CABO es un fármaco muy activo y se ve. Entonces, en todos estos pacientes vemos que en todos hay reducción de las metástasis, sobre todo, del primario quizá menos, pero en general la experiencia que tenemos con el cabozantinib en primera línea es muy buena. O sea, al final yo creo que CABO-NIVO va a dar unos datos muy buenos porque lo ves solo con el CABO. Veremos cómo de diferencias, ¿no? Que antes se comentaba, cuánto más que Axipembro, pues o Axabelo, es que es difícil verlo porque ya estamos hablando de tasas de respuesta del 60%. Entonces, más allá de eso, no sé cuánto lo mejorará. Pero desde luego el CABO es un fármaco muy activo. Muy bueno, sí. Lo tuyo, Javi. Quería ya un poco abundar ya en la segunda línea, ¿no? Tenemos media horita para poder continuar. Y bueno, los 3 habéis mostrado una tendencia a usar dobletes de primera línea. ¿Y luego qué? Sobre todo a los que estáis usando un TKI más inmuno. Eso. Me encantará saber qué es lo que estáis poniendo, cómo lo estáis mostrando. Empieza Saray, ¿qué estáis haciendo ahora? No, ahora mismo de los que están en primera línea con doblete, no nos ha dado tiempo todavía de empezar una segunda línea. Pero bueno, los que están ahora con Ipi-Nivo, que es lo que más hemos puesto,
pues yo me planteo una segunda línea con cabo, ¿no? Creo que en este momento cabo es el que se ha posicionado y yo creo que también si pones pembrolizumab, cabo parece más como lo que más hay tendencia a poner, ¿no? Incluso en los estudios, de poner en segunda línea. Ahora, cuando salga nivo-cabo, no sé qué es lo que va a pasar cuando lo empecemos a poner, porque ustedes ahí sí que tienen más experiencia y pueden decir qué es lo que están poniendo. Pero más o menos esa es mi idea. ¿Curro? Sí, no, en mi caso la respuesta creo que es fácil, es decir, o cabo o nivo. Y en los pacientes que he hecho un doblete de inmuno previo, pues cabozantinib sin ninguna duda. Y además digamos, con buenas sensaciones en el sentido de poder ofrecerle al paciente algo realmente eficaz, o sea, que no es simplemente un fármaco, no es una segunda línea, sino que tengo muy buenas experiencias y duraderas en segunda línea con cabozantinib. Guille. A ver, yo aquí creo que depende un poquito, ¿no? Obviamente depende del combo. En los que han hecho Ipi/Nivo tienes un poquito más margen y un margen bastante abierto. Yo creo que en Ipi/Nivo además diferenciaría uno del que es un paciente que es progresor primario, si a un paciente de intermedio de pobre pronóstico le pones Ipi/Nivo y te progresa, yo creo que ese sí que es un paciente más para cabo, porque al final es un paciente que buscas el TKI más activo, pero luego hay un porcentaje de pacientes que debe ser 1 de cada 4, 1 de cada 5 que suspenden el tratamiento por toxicidad, el Ipi/Nivo lo paran porque hacen toxicidad al segundo o tercer ciclo, y en estos pacientes soy un poco más abierto a la hora de iniciar el TKI. ¿Qué quiere decir? Que un paciente que solo ha hecho Ipi/Nivo, que todavía no ha recibido ningún TKI en función de cómo es la enfermedad, ahí sí que pensamos más, no todos van a cabo, y debe decir que nuestra farmacia incluso ahí, aunque parezca mentira, nos ha puesto problemas alguna vez. Ajá. De tal forma que en este caso nos es incluso más fácil poner sunitinib que ir directamente al cabozantinib después de poner Ipi/Nivo, porque el cabo está aprobado después de un TKI, entonces al final, bueno, como es todo el rato lidiando con la farmacia, pues tampoco es una mala opción después de Ipi/Nivo empezar con un TKI, que al final cualquier TKI teóricamente sí va a ser activo y luego tendrías el cabo después. Y es verdad que después de Axi-Pembro sí que estamos poniendo cabo de manera regular, prácticamente a casi todos los pacientes. Otra cosa importante que es lo que aquí, que es lo que no sé qué hacer y que no sabemos qué va a pasar, es qué hacer después de poner a un paciente Ipi/Nivo cabo. ¿Vale? O los del cabo Nivo, ¿no? Entonces, he de decir que yo en algún paciente hemos intentado aumentar la dosis, porque estás con cabo 40, los de Ipi/Nivo cabo, estás con cabo que incluso en estos que están Ipi/Nivo más menos cabo, como no sabes si es placebo y alguno no puedes que no te hayas enterado si estaba con el cabo o no, hemos intentado subir el cabo a 60 y en alguno hemos visto alguna respuesta, pero que es verdad que te quedas un poco bastante limitado de opciones después de hacer estas opciones. Luego, como rescate, que tampoco ya que estoy aquí, yo me pongo a hablar y no paro, estaba el tema del Ipi de rescate, de hacer Ipi/Nivo a la progresión de pacientes con Nivo, ¿no? Entonces, es verdad que nosotros en el Titán que participamos, ¿no? Que era el estudio europeo, tampoco nos quedamos con una sensación muy buena, ¿no? Que es lo que se ve, que al final globalmente la tasa de respuesta es bajita. Y aunque yo lo había utilizado, le hemos pedido a algún paciente compasivo, realmente estamos cada vez haciéndolo menos. Oye, y esto de los datos... perdona, Quique. Sí. Déjame que, como ha hablado mucho, le voy a hacer una pregunta un poquito de meter el dedo. Porque, mira, Saray ha hecho un comentario muy bueno, y ha dicho, claro, es que cabo es muy bueno. Da igual donde lo pongas en primera, lo pongas en segunda. Y Curro lo ha reafirmado, ¿no? Oye, mira, yo tengo buena experiencia, quizás el manejo de la dosis, tal, pero muy buena experiencia, es un fármaco activo, todos coincidimos en eso, ¿no? Entonces, Guille, te quiero preguntar, ¿no será precisamente esa versatilidad de cabo que funciona, lo pongas cuando lo pongas, su perdición? Es decir, que nunca será primera línea, da igual el cabo Nivo, da igual el cabo Nivo-Ipi, da igual la indicación actual de primera línea. Yo creo que eso se lo deberías preguntar solo a Saray, que lo pone en primera ya en no célula clara. Oye, que el Curro también lo pone. Ya se ha colado ahí. Yo no soy la única, ¿eh? No, hombre, yo creo que al final, yo creo que como va a haber cada vez más opciones y más datos, yo creo que no se va yo creo que no va a haber una primera línea que vamos a decir, todos los pacientes van a hacer esta misma combinación. Yo creo que cada vez va a haber más opciones
Yo creo que la gente tampoco deja el cabo para tercera línea en muchos de los casos. Es decir, que alguien hubiese podido pensar que el cabo iba a ser solo la tercera línea, ¿no? Después de Sutent, Nivo y dejar cabo para tercera línea para casi todos los pacientes. Yo creo que al fin y al cabo se ha ido haciendo más o menos un hueco en una población importante de pacientes, que a lo mejor no es un 50, pero sí que después de TKI entre un 30% de los pacientes iban a cabo. Entonces yo creo que igual que se ha ido ubicando, también tendrá un porcentaje de pacientes en los que se ubicará en primera línea. Pues yo creo que al final, también lo estamos diciendo aquí, ¿no? Cuanto más peor es el pronóstico que tiene, cuantos más factores pronósticos adversos o tienes un paciente con más carga de enfermedad y quieres ser más activo, pues si utilizarás el TKI que consideres que tengas más, que puede tener más actividad con la inmuno, o utilizarás un tratamiento con menos toxicidad a priori en pacientes de mejor pronóstico, que a lo mejor necesitas un mayor, ¿no? Que vas a estar con más tiempo de tratamiento. Es decir, que a lo mejor un paciente de buen pronóstico es un paciente más para Axia Velu que para Cabo Nivo. Yeah. Me quedo con esa palabra. Al fin y al cabo. Al fin y al cabo. Lo que pasa es que estás en todo, ¿eh? Habéis mostrado antes los datos de, bueno, ya has comentado, Guille, los datos de IPI en el Titán y el Omnivore también de este año en ASCO, ¿no? Intentar revertir un poco las respuestas, pero también han presentado de forma un poquito más, bueno, pues sucinta, ha pasado un poco de largo los datos del Lenva-Pembro tras fracaso inmunoprevia, es decir, que nos vamos a encontrar con que el acceso a dobletes va a ser más frecuente en los próximos años y muchos oncólogos puedan tener la tentación después de utilizar una combinación de inmuno, combinaciones de TKI más inmuno o utilizar diferentes combinaciones, ¿no? ¿Cerramos la puerta a una sola inmuno para siempre o hacemos también como los TKIs que los vamos poniendo secuencialmente? Es decir, ¿vosotros veis factible, no ahora en precio, pero si vivierais en un hospital como el del Dr. Grande que os pagan todo, ¿podríais poner Axia Velu seguido a Axi Pembro? ¿Os gustaría o pensáis que no? Que esas cosas no de... Yo creo que llegará. Sí, los datos estos que comentabas de Lenva-Pembro en segunda línea creo que son el re-challenge con el doblete, creo que es una realidad. La cosa es diseñar bien los estudios para que haya una secuencia racional y evidentemente buscar biomarcadores porque no va a verse en todo el mundo, pero vamos, que los datos estos eran pacientes no solamente de segunda línea, eran de tercera línea, de cuarta línea, muy pretratados, tratados con TKI inmuno, con inmuno y bueno, con una tasa de respuestas muy, muy importantes ahí en ese escenario, hasta el 50%. Entonces, me parece que llegará. Estoy seguro y habrá muchos pacientes, sobre todo aquellos con una enfermedad, digamos, más favorable, entre comillas, que se van a beneficiar muy, muy significativamente de encontrar un buen TKI. Lenva es multiquinasa y añadirlo a una inmuno. Yo también lo creo. Yo creo que también van a ver, ¿no?, que las combinaciones de inmuno-TKI se van a seguir poniendo líneas posteriores, porque igual que me pasa a mí, supongo que les pasa a todos, que los pacientes están muy tratados, cada vez viven más y se te agotan las opciones. O sea, si nos quedamos entre una primera y una segunda, las líneas posteriores yo creo que vamos a tener que, ¿no?, volver a retratar con algo de lo que habíamos, ¿no?, o con otra inmuno y otros TKI, como hemos hecho con los TKI hasta ahora. ¿Habéis visto, os fijasteis en el póster que era del Dana-Farber, que hacían re-challenge con inmunoterapia y les daban un 23% de respuestas? ¿Os lo creéis o es una simple selección de pacientes? Yo no me lo creo. Yo no sé si tanto. Guille, coño, viniendo de ti, así. Sí. Así. Está creando polémica, como es el título. Claro, hemos llegado aquí. Yo no me lo creo directamente. O sea, no es que no me lo creo. Yo tampoco, estoy contigo, ¿eh? Muy seleccionada la muestra. A ver, yo creo que los datos del Lenva-Pembro son muy buenos, pero yo creo que es que el Lenva es muy bueno. Entonces estás ahí, estás metiendo un TKI que ya sabemos que tiene unos datos muy sólidos. Lo que pasa es que vamos viendo el Lenva-Pembro, sí que lo vamos viendo en facciones. Habrá que ver los datos del CLEAR, ¿no? En cuanto a la inmuno, pues también está el estudio de Cabo Atezo versus Cabo, que también que es ese fase 3, que va a ser muy grande y que ese yo creo que sí que va a aclarar realmente cuánto impacta el retratamiento con inmuno. Yo a priori no lo veo, igual que sí que veo las combinaciones, creo que hay poco margen de inmuno tras inmuno, pero es verdad que a lo mejor estos márgenes, pues luego en
en un contexto de segundas o terceras líneas, el reintroducir la inmuno sí que puede tener otra vez impacto y veremos. También dependerá mucho de cuánto tiempo estuvieron en la exposición a la inmuno previa, pero es verdad que el mecanismo, la mayoría de las veces que no, de los reportes que se han puesto hasta ahora son pequeños, y de los estudios retrospectivos como este, decías tú que era una tasa de 23% de respuesta, que es lo mismo que se ha publicado con lo del IPI-NIVO, hay un JCO que publica que tiene una tasa de respuesta de un 25% con IPI-NIVO, y todos los estudios hablan de una tasa de respuesta de un 10%. Entonces, yo creo que los retrospectivos hay que verlos, que son interesantes, y puede que en algún paciente sí que haya beneficio del retratamiento con la inmuno. Creo que globalmente no va a ser tan beneficioso como el utilizando TKIs, porque al final estos mecanismos que son anticuerpos monoclonales contra un único, ¿no? Un único path, van contra PD-1, contra PD-L1. Entonces, que haya un mecanismo de reactivación de PD-1 puede tener sentido, pero no tanto como el TKI, que al final los TKIs funcionaban uno tras de otros porque son multitirosina quinasa y cada uno va haciendo una cosa. De alguna manera van activando diferentes targets, yo creo, a diferencia de lo que es la inmuno. Pero bueno, me puedo estar aquí equivocando también. O sea que... y en este sentido, perdón, no sé, di Curro, adelante. No, que el retratamiento con inmuno, yo creo que hay que buscar el fármaco. Una cosa es el retratamiento a la progresión y otra cosa es esto que presentan de IPI-NIVO en pacientes a progresión o estabilización a NIVO. Yo creo recordar que la tasa de respuestas es muy alta, pero es cierto que lo que estás haciendo es añadir un fármaco de otra clase. O sea, añades un CTLA-4 a un anti-PD1. La tasa de respuestas es alta, en sarcomatoides también más de la esperable. Entonces yo creo que sí que va a ser un escenario de investigación, de tratamiento estándar y quizá en ausencia de un TKI. No, quería haceros un comentario acerca de estas líneas sucesivas, ¿no? Sobre todo porque en los últimos años, bueno, más que en los últimos años, en los últimos meses tenemos la oportunidad de poder hacer de forma más fácil, al menos en hospitales públicos y sufragado por compañías farmacéuticas, estudios de Foundation Medicine, ¿no? que están siendo, al menos en el momento actual, bueno, pues pagados por la propia industria farmacéutica. Y eso nos ha permitido a nosotros en cáncer de riñón, y con mi compañera, con Natalia, hemos tenido algunos casos que son muy interesantes, de ver gente que a lo mejor pues piensas que no tenían nada y te encuentras una mutación de BRCA o una alteración de mTOR o lo que sea, ¿no? En este sentido, mi pregunta, el otro día además estábamos en un debate con Jesús García Donas y lo comentábamos un poco de la dificultad de los biomarcadores aquí, pero ¿os atrae este tipo de aproximaciones de hacer Foundation a gente con cáncer de riñón o pensáis que no tiene ningún papel aquí en esta enfermedad? ¿Cómo lo veis? Mi experiencia es muy limitada, básicamente de 3 casos. Solamente en uno de ellos se detectó una mutación accionable que era en ESC1 y se está beneficiando de temsirolimus tremendamente bien. ¿Y cuántos everolimus has puesto en los últimos año y medio si no hubieras sabido eso? Probablemente ninguno, ¿no? Ninguno, pero este es un temsirolimus, pero con un inhibidor de mTOR, ¿no? Efectivamente, pues probablemente ninguno, tienes razón. Pero bueno, que mi experiencia es pequeña, son 3 casos, solamente uno accionable, no está mal, 33%. Está muy bien. Guille, vosotros, o Saray. Yo no he puesto ninguno todavía, o sea, no he pedido ningún Foundation en renal, no he tenido esa opción de momento, porque sí es verdad que no tienen un kit, pero era para todo el servicio, paciente seleccionado. O sea, pero es verdad que si hubiera un paciente que se lo pudiera no permitir, si al final no lo permite la industria o el hospital, pues yo creo que sí que me parece una buena opción, sobre todo cuando te vas quedando sin opciones de tratamiento que veas eficaces. ¿Tú, Guille, cómo ves este tema? A ver, nosotros lo vimos a casi todos. Es verdad que no, que aquí hay que ver que, obviamente, haciéndoselo a muchísimos pacientes es un poquito la clave para encontrar, porque al final en cáncer renal es raro encontrarte algo que sea accionable que te va a cambiar un poquito el manejo, ¿no? El otro día lo pensábamos porque justo era un paciente que está en respuesta completa con NIVO y era un paciente que tiene un tumor mutational burden de 0. Y era fue a propósito de, se ha probado para el tumor mutational burden por el Pembro y este tiene 0, porque al final el renal es un tumor un poquito diferente. Yo creo que globalmente al final
la clave de hacer los foundation es que si se lo haces a muchísimos pacientes, ¿no? Puedes encontrar, claro, nosotros lo hacemos siempre, casi todos los pacientes nuestros que son del área un poco más humilde, lo hacemos siempre dentro de estudio. Pero es verdad que me cuesta a mí pedirle a un paciente el dinero para hacer eso, por ejemplo, en un cáncer renal, cuando las posibilidades de encontrar algo son limitadas y luego que en algunos casos luego el contexto es difícil para encontrar el fármaco. Pero es verdad que yo creo que cada vez va a ser más una tendencia más normal y no, en casi todos los tumores lo vamos haciendo porque al final, haciendo muchísimos test, encuentras alteraciones de las cuales que algunos pocos pacientes se benefician, pero se benefician muchísimo, que yo creo que merece la pena, claramente. Quique. ¿Les ponemos en otro aprieto? Claro, lleva un poco apretado. Ahora hemos apretado poco. No, Saray se está escapando. No, es que he parado de responder y de preguntarme. Me da mucha rabia, joder. Más no. Mira, hay una corriente ahora cuando vas a los congresos de que el inhibidor que era de Peloton, ahora es de MSD, del factor inducible por hipoxia, muy selectivo, muy limpio, muy angiogénico puro y tal, es la gran esperanza y que nos va a solucionar los problemas de cómo tratar a los pacientes después de la inmuno y de los dobletes de inmuno y tal, ¿no? Y ahora va a empezar un estudio, ¿no? Que si mal no recuerdo se compara contra everolimus en pacientes ya previamente tratados con TKIs, con inmuno, con lo que sea, ¿no? Yo creo que la han cambiado, Quique. Yo creo que la han cambiado. ¿Y ahora contra qué se compara? Contra cabozantinib. No, es que hay varios, ¿eh? Bueno, a lo mejor hay uno, solo es frente a everolimus, pero el que combinan con Lenva es contra cabozantinib. Claro, este es más... el puro es el que dice Quique, ¿no? El solo frente a everolimus. Eso, pues son terceras, cuartas líneas más, ¿no? Sí, desde la segunda hasta la cuarta línea. Eso es. Entonces, la pregunta es, ¿vosotros os lo creéis, este fármaco? Yo sí, claro. Fíjate, yo aquí sí que me lo creo. O sea, lo que no creo... Es que lo que no estoy tan seguro es de que vaya a funcionar de manera global. Pero es verdad que si te fijas los datos, a mí me parece que los datos un poco más interesantes para ver cómo funcionan son los datos que presentaba Erin Jonas sobre el fármaco en pacientes con síndrome de von Hippel con lesiones localizadas, donde sí que se hay una tasa de respuesta de un 25%. Yo creo que unas respuestas bastante duraderas. Ahí yo creo que sí que estás viendo que ahí pues tiene sentido utilizar el GIP. Ahora, pero Guille, ¿cuál sería la respuesta de Sutent, de Pazo en esa misma indicación en esos mismos pacientes? ¿Distinta al 25%? No. Sí, pero es lo que te estoy diciendo. Es decir, que como sentido tiene el que este fármaco no esté utilizando. Ahora, lo que no creo es que sea el fármaco que diga que vaya a cambiar la historia del cáncer renal. Y creo que fármacos como el Néctar puede tener un poquito más de sentido para cambiar un porcentaje de pacientes a más largo plazo. Yo creo que puede ser otro fármaco más diferente que sí que pueda ayudar a cambiar a algunos pacientes y que pueda funcionar en el cáncer renal. No creo que vaya esto a transformar como a lo mejor ha transformado las combinaciones el cáncer renal. O sea, ¿tú lo ves más como un sustituto de TKIs? No, como otro más. Como otro más. Lo que no estoy tan seguro es si cuantas más líneas llevas de tratamiento, al final el cáncer renal también tiene mucha evolución, ¿no? Entonces, el hecho de que vayas a tener varias alteraciones cromosómicas que vayan apareciendo según tienes el cáncer más avanzado en segundas, terceras o cuartas líneas, el utilizar un fármaco tan dirigido va a tener menos efecto que si lo utilizas en primeras líneas. De hecho, hay otro fase 3 en marcha, que es con Lenva también, Lenva-Pembro, que es un triplete. Sí, es el de primera línea. El de primera línea, entonces pues también quizá a lo mejor en una primera línea tendría más sentido que en líneas posteriores, pero bueno, esto es al final todo muy teórico. Burro. No, desconozco ese fármaco. He visto que que es un inhibidor muy directo de von Hippel-Lindau, pero bueno, salvo lo que es poco que se ha presentado en ASCO, digamos, sé poco. La tasa de respuestas, pues en pacientes pretratados es buena. Oye, ¿y cómo vais a ver y cómo veis esa combinación de cabo-atezo? ¿Lo veis en algún sitio o pensáis que no tiene ningún sentido esto? Yo creo que están aquí los de cabo-atezo, están metiendo ensayos por todas partes. Bueno, lo dice por próstata, riñón. Por eso, están aquí, vejiga, creo que al final han hecho ahí el fase 1 con 100.000 cohortes
Y la verdad Sí. es que nosotros hemos participado y hemos visto que, pues es verdad que algún paciente pues siempre se beneficia, pero que es verdad que creo que están saltando demasiado rápido a unos fases 3 en poblaciones un poquito complejas. Entonces yo creo que no sé cuánto, creo que es decir, que sabemos que cabozantinib funciona, sabemos que atezo también, creo que caboatezo en cáncer renal podría entrar perfectamente, ¿no? Por la combinación, pero que no estoy tan seguro si... El problema es que cuando tienes un fármaco que es muy bueno, ¿no? Que hablábamos todo el rato, cabozantinib ya te va a dar una PFS relativamente buena en una segunda o tercera línea. El mejorar eso con un anti-PD-1 en pacientes que ya lo han recibido, ¿sabes? Que creo que el conseguir ahí una hazard ratio buena para demostrar impacto va a ser difícil. ¿Sabes? Que es más fácil contra everolimus. Ahora que dices lo de everolimus, por tocar, aunque sea algo un poco ya más a futuro, opinión sobre inhibidores de glutaminasa. Que había mucho hype con el Cantata y demás, pero el estudio de everolimus más menos el telaglenastat fue un poco decepcionante. ¿Esperáis algo distinto por combinarlo con cabo o a lo mejor es algo que ha tenido mucho ruido pero que se va a quedar en nada, como nueva clase farmacológica dentro del cáncer renal? Yo creo que poca actividad, ¿eh? Uh-huh. O sea, el problema es que muchas veces, que es lo que digo yo, es verdad, incluso en este caso, ¿no? De nuevo es lo mismo, ¿no? Que cuando combinas con un fármaco que ya es muy activo, es que es difícil demostrar. Es lo mismo que la primera línea, ¿no? Como cuando empiezas ya con, ahora te lo planteas y dices un axipembro o un lenvapembro o lo que sea, que estas combinaciones, ¿quién va a superar estas combinaciones? Realmente tienes que tener un fármaco que sea muy, muy activo. Entonces, yo no estoy seguro si si los niveles de la glutaminasa tienen actividad o no, cuánta actividad tienen, ¿no? O en qué población. Pero hacerlo para todos los pacientes con ya un fármaco muy activo en combinación, creo que demostrar el impacto es difícil. Uh-huh. Oye, nos quedan... Porque se han cargado los 3 fármacos más prometedores, se lo han cargado, ¿sabes? En un momento. Aquí somos así. No, aquí somos así. No, hombre, yo el inhibidor de HIF sí creo que en combinación sí que tendrá su utilidad. Es verdad que en primera línea pues tendrá más opciones que a lo mejor en líneas posteriores, pero bueno, todavía... Pero yo además he dicho, Enrique, yo he dicho que yo creo que el inhibidor de HIF-2 alfa va a ser positivo comparado con everolimus. Ese creo que tiene futuro en Comparó con everolimus. Claro. Pero no con everolimus. Te recuerdo los datos del Entrata. Los datos del Entrata era una mediana de PFS de 1.5 meses. Bueno. Es que probablemente el café que te estás tomando pueda dar lo mismo. Puede ser. De ahí al siguiente estudio del Grupo Centro. Oye, tenemos 5 minutos, 6 minutos. Yo creo que podemos preguntarles algo de adyuvancia, ¿no? De cómo ven ese campo de la adyuvancia que es tan desesperante. Yo creo que en los tumores urológicos en general, ¿no? Ya con lo que hemos visto este año también, ¿no? Entonces, claro, muchas de estas compañías que probablemente ya están con su doblete en primera línea, pues quieran dar un salto cualitativo a un contexto de adyuvancia. ¿Qué recomendación le darías al dueño de Axi, Abelu o Axipembro? Porque Nivo-IPI tiene ya sus estudios. ¿Creéis que deberían de lanzarse a ese panorama o vosotros pensáis que mejor que se estrelle otro antes que ellos? Curro, vamos a empezar por ti. Que la estrategia de la neoadyuvancia o el perioperatorio va a ser la más interesante. Es un reto de coordinación con los urólogos importante, pero bueno, creo que hoy en día con estos fármacos con la escasa respuesta que conocemos de estos fármacos, más vale ir un poco sobre el seguro, no pierdes nada y puedes ganar mucho intentándolo en el escenario perioperatorio. Pero si tienes problemas de relación con los urólogos, Saray los ha solucionado en su hospital muy rápido. ¿A que sí, Saray? Hombre, yo no me quejo, mis urólogos son un amor, son una maravilla. Enrique también los conoce también Javier, Enrique, ustedes lo conocen, que han hablado en alguna charla. Y la verdad, buena gente. Sí, es muy importante llevarse bien con ellos para al final tratar bien a todos los pacientes, está claro. Adyuvancia, ¿tú qué necesitas, Saray, en adyuvancia? ¿Qué quieres? Hombre, yo es que a día de hoy, bueno, yo no sé si alguno de ustedes está poniendo algún shooter en adyuvancia, en algún paciente determinado. ¿Lo están haciendo? No. Pregunta, me has quitado la pregunta para luego. Sí. ¿Tú no?
Yo de momento yo no he puesto ninguna en adyuvancia, por eso que tampoco... ¿Burro? Tampoco, no hay ninguna opción. ¿Y el 12 de octubre? Nosotros tampoco, ¿eh? Nosotros pusimos en su momento antes de que después ya fue... pero ya no hemos... La verdad es que pusimos un par de pacientes, yo creo, no me acuerdo bien, que pedimos compasivos y luego ya no hemos vuelto a poner ninguno y ya no hemos... ¿Y qué necesitaríamos? Hombre, yo necesitas una supervivencia global y una tolerancia buena del fármaco. A ver qué pasa con la inmuno. Yo creo que los estudios que hay también de estos que empiezan con durva, treme, perioperatorio, operan al paciente y luego continúan, pueden ser bastante interesantes. El Rampart creo que se llama, que puede ser interesante, porque al final son estudios que empiezan, ¿no? Si es como lo de la vejiga, que necesitamos tener tumor para tener respuesta, empezar antes de la cirugía puede tener más sentido. Pero de nuevo aquí va a ocurrir lo mismo, que sin selección sabemos que la monoterapia, ¿no? Si pensamos en la enfermedad metastásica y vemos cuánto funciona el tratamiento de inmuno en monoterapia, es 1 de cada 4 pacientes, ¿no? Entonces, si tenemos que impactar en supervivencia sabiendo que solo hay 1 de cada 4 que se beneficia realmente del trata y luego que a la progresión, es decir, cuando se hagan metastásicos, hay muchos fármacos que aumentan la supervivencia global, va a ser difícil demostrar la supervivencia global, pero bueno. Pero yo soy optimista después de ver los datos del Invigor 010 en vejiga, ¿sabes? Yo creo que funciona muy bien la inmunoterapia en adyuvancia. ¿Crees que nada puede salir peor, te refieres, ¿no? Dices, ya, este ha sido el malo, ya a partir de ahora algo tiene que mejorar. Sí, la verdad es que es un poco decepcionante todo este contexto. También es verdad que muchas veces decimos, no, tienen que ser para tumores específicos y tal, pero afortunadamente en cáncer de riñón la inmensa mayoría de lo que se está operando hasta hace unos meses eran garbanzos pequeñitos. Es decir, que nosotros para intentar meter pacientes en los estudios de adyuvancia, pues había que ver muchos pacientes y de las 60 nefrectomías que se hacían, pues 40 y pico eran pacientes con T1, ¿no? De riñón, afortunadamente. Claro. Que hay mucha gente que se cura de esta enfermedad gracias a la cirugía, ¿no? Pero tengo la sensación de que no somos capaces de diseñar bien qué factores van a predecir una respuesta a la inmuno. En la enfermedad avanzada no lo vamos a tener en la enfermedad localizada. Es que me parece un poco difícil, ¿no? No sé. No, sí, la cosa es extremadamente difícil. Porque al final también es lo de que al final tratamos igualmente a miles y que tampoco sabes mucho cuánto, ¿no? Que sin saberlo exactamente, bueno, que al final hacen el estudio de los del 0,10 negativo y te quedas igual que estabas después de haber hecho el estudio aquí a lo bestia. Entonces, que también eso complica mucho. Y luego el otro tema es que no pase como al SUTEN, es decir, que necesitas tener un impacto y que esté bien ya pactado cuál es el tema, ¿no? Con las agencias regulatorias, porque si no, eso luego al final puede convertirse en un problema importante. Totalmente. Y que un ensayo de esta envergadura lleva un coste económico súper elevado, vamos, yo creo. No, porque os habéis librado porque son las 6 menos un minuto. Ya os habéis librado de la siguiente tanda de preguntas. Era la malvada. Era la malvada porque es con la malvada. Es la más difícil de responder, claramente. Bueno, chicos, pues ya son las 6 prácticamente. Antes de cerrar, pues bueno, daros las gracias a vosotros por participar. Participaciones excelentes. A los oyentes, que siendo hoy un día, complicado, estábamos hablando en la preparación de éxodo muchas veces, ¿no? De Madrid o de otras provincias en primer fin de semana libre para el desplazamiento, pues aún así hemos tenido un número bastante importante de asistentes, así que muchas gracias también, gracias a los patrocinadores y nada más estar atentos a web, redes sociales del Grupo Centro, porque todavía antes de que entremos en el verano tenemos más actividades planeadas, así que nada, os esperamos. Muchas gracias y pasad. Gracias a vosotros por la invitación. Adiós, un placer, chicos. Gracias a todos. Adiós.